Buenos días a todos. Para complementarlo las anteriores presentaciones, entonces yo creo que esta cae muy bien porque nos ofrece una perspectiva bastante local de lo que está sucediendo en términos de la influencia del cambio climático en los procesos de desarrollo rural y el papel que la gobernanza del agua juega en un contexto de esta naturaleza. Lo que les voy a presentar hoy es parte de un proyecto más amplio que se llama Gobernanza y Gestión Integral del Agua en la región centro del departamento de Nariño, y este es un proyecto desarrollado por Marieta Buccelli, experta en organizaciones, Efraín Domínguez, experto en hidroclimatología, Jaime Lara, experto en infraestructura rural, específicamente acueductos, y quien les habla. Para comenzar los planteamientos que les quiero traer hoy, es muy importante recordar esta imagen que les estoy ofreciendo aquí. Esta es una imagen del ciclo hidrológico que elaboró Horton en 1931. A partir de este diagrama se inició el desarrollo de la hidrología como ciencia. En la última década, sobre todo, pues se le han ofrecido muchas críticas a los estudios que se centran exclusivamente en la hidrología para poder interpretar el agua y el papel que ésta juega en el desarrollo de la sociedad. Las críticas son diferentes y esto ha permitido entonces que durante los últimos 50 años se hayan empezado a promover diferentes políticas que alternan el énfasis en el Estado, los grupos de usuarios o los mercados para poder resolver diferentes problemas relacionados con la seguridad hídrica. Estos dos antecedentes entonces posibilitan que a partir de los últimos 10, 15 años entonces estemos caminando hacia la consolidación de un nuevo paradigma que busca comprender la forma en que el agua fluye a través de esas redes de tuberías y demás, pero de igual manera a través de escalas espaciotemporales que son influenciadas por las instituciones que nosotros los seres humanos creamos para podernos relacionar, por las prácticas y discursos que determinan formas de control y administración y toma de decisiones. De igual manera, esto ha estado muy influenciado por la polución y la contaminación de las aguas, la creciente integración de los ciclos hidrológicos y ecológicos, un mayor reconocimiento del papel que juega la dimensión social en este contexto, el reconocimiento de su papel transformador sobre todo y como vínculo socioecológico del territorio, y esto empieza a posibilitar entonces un avance de la comprensión del recurso hídrico ya no como un objeto que se puede controlar para poder reducir la incertidumbre del desarrollo y pensar exclusivamente en su administración, hacia una perspectiva más integrada que nos permita entender cómo es la gobernanza del agua, cómo actuamos los seres humanos para poder utilizar ese recurso natural y qué implicaciones políticas y socioeconómicas se desprenden de esta relación. Entonces, aquí tenemos una serie de nuevas aproximaciones conceptuales que nos permiten empezar a conectar de una mejor manera el agua con la gente. A pesar de estas transformaciones, pues los retos siguen ahí sobre la mesa. Entonces, en la medida en que avanzamos un poco más en el conocimiento sobre el agua y sobre estos sistemas de gobernanza, aún tenemos muchas cosas que resolver y estas se reflejan en algunos de estos indicadores que les estoy ofreciendo en esta diapositiva. Entonces, desde los 90 se inicia ya un esfuerzo mucho más decidido para poder descentralizar este campo y el efecto, como ya lo mencionaban antes, pues es fundamentalmente transferir la responsabilidad a los municipios y entregarles a las comunidades de buenas a primera la administración de ese recurso natural sin transferir adicionalmente capacidades ni recursos suficientes. Entonces, en la actualidad las organizaciones rurales deben operar y mantener esa infraestructura para la prestación del servicio, recolectar los pagos por el servicio, reparar daños, etcétera, etcétera. Entonces, toda la responsabilidad queda en manos de estas organizaciones y, como ustedes pueden ver, a pesar entonces del avance conceptual que podemos identificar hasta el momento, pues esta es una visión que se mantiene anclada a la visión del ciclo hidrológico. En este trabajo lo que pensamos es empezar a explorar un poco más allá, entonces, este asunto de la gobernanza del agua, buscar
entender mejor la estructura institucional que sustenta estas dinámicas de gobernanza en el contexto de 4 acueductos rurales de la región centro del departamento de Nariño. Ya les voy a mostrar un mapa para que se ubiquen mejor y en consecuencia entonces poder entender un poco mejor este asunto. Los objetivos del estudio fueron 4. Fundamentalmente yo me voy a referir a los 2 primeros porque este es un trabajo que todavía está en construcción, no lo hemos terminado, entonces los resultados que les ofrezco el día de hoy son todavía preliminares. Estos fueron los objetivos centrales que movieron todo el esfuerzo que adelantamos. Los acueductos, como ya mencioné, son 4, se llaman así: Chapacual, Argüello, Tunja Grande y Empayac. El último es un acueducto municipal. Los 3 primeros son acueductos veredales, es decir, completamente rurales y que tienen como propósito suministrar agua potable para consumo humano, y el de Chapacual adicionalmente para irrigación. Entonces es uno de carácter mixto. Aquí utilizamos además información secundaria, grupos focales, entrevistas, encuestas, etcétera, una evaluación de la eficiencia del servicio, una evaluación integral de estos acueductos y un análisis hidroclimático para poder entender la forma en que el cambio climático puede incidir en esta realidad. El concepto de gobernanza del que partimos es el que está aquí expuesto. Fundamentalmente entendemos la gobernanza como una estructura social que está conformada por instituciones, actores públicos, privados y mixtos que crean instituciones para poderse relacionar entre sí y en consecuencia poder generar un control concreto sobre los diferentes flujos de recursos y las dinámicas de relacionamiento que posibiliten administrar este recurso natural. En consecuencia, pues el trabajo se realiza, este es el mapa que les mencionaba, no sé si lo pueden ver bien. Todos los acueductos están alrededor de un núcleo que está por aquí. Ese núcleo es un volcán, es el volcán Galeras, y esta es una región que tiene unas particularidades socioculturales bastante importantes para la ruralidad colombiana. Este es uno de los nichos genéticos de la papa y de algunas otras variedades y especies importantes que forman parte de la seguridad alimentaria nacional. Para los 4 acueductos, entonces, el primer esfuerzo que adelantamos fue entender esa estructura de relacionamientos y a partir de esta estructura de relacionamientos comprender de qué manera funciona la gobernanza del agua en esos acueductos. Entonces, lo que pueden ver aquí es uno de los 4 acueductos y los diferentes actores que participan en esa estructura de gobernanza. Como pueden ustedes ver, son diferentes actores los que participan en esa red. Los tamaños de los nodos indican la capacidad de control y de injerencia que tienen sobre la administración del agua, y las tonalidades básicamente reflejan la naturaleza de cada uno de esos nodos. Abajo a la derecha pueden ustedes ver otro diagrama que es la forma oficial en que se entiende la organización de estos acueductos, y esa es la forma en que la ven las instituciones públicas. Entonces, el contraste que ustedes pueden ver aquí es entre la realidad de las dinámicas socioeconómicas que enfrentan los actores rurales para poder administrar ese acueducto y la forma en que los entienden las instituciones públicas. Este es el mismo acueducto, pero buscando comprender la forma en que diferentes actores cooperan para administrar de manera apropiada ese acueducto. Como ven ustedes, es otra estructura. Y esta última es otra estructura del mismo acueducto que busca explicar la forma en que los diferentes actores participantes se apoyan mutuamente. En términos generales, para los 4 acueductos, estas estructuras nos permitieron observar una relativa baja densidad en los relacionamientos versus los posibles que podrían existir, unos altos niveles de intermediación, lo cual genera altos costos para poder acceder a servicios de apoyo y tecnología, y diferentes concentraciones de poder fundamentalmente representadas en actores públicos y en algunos
privados. El segundo componente de análisis consistió en esta evaluación de la eficiencia, como ya les mostré en los objetivos, lo cual nos permitió encontrar fundamentalmente 3 juntas administradoras y una empresa de economía mixta, quienes son los administradores de estos acueductos, múltiples problemas relacionados con la deforestación, la contaminación, el mantenimiento del sistema y el saneamiento básico. Prácticamente en ninguna, a excepción del municipal que les comentaba, el de Empayac, ninguno tiene sistemas de saneamiento básico. Los índices de riesgo de consumo de agua potable son demasiado elevados, el de Chapacual es inviable, sin embargo la gente tiene que utilizar ese recurso porque es el único que tiene, muy limitado apoyo a estas organizaciones, entonces fundamentalmente se les demanda que entreguen información, que entreguen registros, pero las formas de apoyo y acceso a servicios de capacitación, de apoyo financiero y demás son inexistentes. Los métodos de cálculo de las tarifas oficiales no se ajustan a la realidad local, los recursos que disponen estas familias son muy pocos para poder pagar esas tarifas, el incumplimiento de la normatividad establecida en los estatutos en consecuencia es bastante elevado, muchísima inconformidad y desconfianza con el manejo por parte de las juntas, los problemas de corrupción son permanentes, uno que otro se vuela con la platica de los usuarios todo el tiempo, entonces es una problemática que posiciona fuertemente la desconfianza entre los usuarios. Hay muy relacionado con esto, pues una alta inconformidad con la calidad del servicio y dificultades para acceder o limitado conocimiento del sistema de monitoreo que supuestamente debe existir para regular estos sistemas y en entidades encargadas de control y vigilancia que usan métodos muy confusos, de muy limitada comprensión inclusive para nosotros que fuimos allá a analizarlos. Bueno, desde la perspectiva hidrometeorológica, entonces, lo que encontramos por una parte es una percepción generalizada y muy negativa sobre la posibilidad de continuar con la disponibilidad de agua hacia futuro, que es el gráfico que ven a la izquierda, y la metodología que ven en el esquema de la derecha, ya más rigurosa, completamente objetiva, pues permitió encontrar lo siguiente. Primero, aumentos de temperatura proyectados al 2050 superiores a 2 grados centígrados. Ustedes dirán, pues 2 grados no es mucho, pero es que en este contexto particular 2 grados significan peligro inminente de desertificación y agotamiento de todas las 4 fuentes proveedoras de los acueductos. Ubicación dentro del complejo del volcán Galeras, que les mostré en el mapa, que es un complejo aislado, intramontano, en donde predominan condiciones de tendencia seca y en donde se espera en consecuencia un mayor impacto del proceso de cambio climático si se mantiene en la tendencia que estamos observando en la actualidad. El impacto más significativo se espera para el caso de Yaguanquer, que es el caso del acueducto municipal, y otro de los aspectos preocupantes es que lo que entendemos hoy por adaptación, pues ni siquiera se está tratando en el ámbito de las instituciones públicas de la región. Estos elementos entonces nos permiten ofrecerles a ustedes algunas de las reflexiones que hemos venido elaborando sobre este caso y les traigo para compartirles hoy 6 que traten de lo siguiente. Primero que todo, en el nivel local, pues lo que encontramos es una distribución del poder relativamente equilibrada en virtud o que responde a esas instituciones micro de carácter informal que regulan el comportamiento de los actores en ese nivel. Entonces eso posibilita que los temas de transparencia, rendición de cuentas y participación pues se manejen de una manera, digámoslo, familiar entre los asociados que forman parte de estas juntas administradoras y completamente de manera informal. Entonces las sanciones que se pueden presentar allí por incumplimiento de estas normas o por violaciones a estos principios pues son prácticamente inexistentes. En la medida en que se incrementa el nivel de observación, lo que vemos allí es una incidencia de actores externos. Uno de los más importantes es la Corporación Autónoma Regional, que es la institución que regula la dimensión ambiental, y eso entonces, esa incidencia de esos actores externos transforma ese balance, incide en la estructura local mediante la utilización de su poder de control fundamentalmente y no de su poder de orientación y apoyo. Entonces tenemos ahí un conflicto bastante serio entre una situación local ya bastante difícil
con unas formas de injerencia de instituciones de orden regional y nacional que dificultan aún más este contexto. Entonces, en la medida en que esas reglas de nivel local pierden esa eficiencia, a medida en que se incrementa la escala, porque intervienen estos actores que están menos conectados, esto sucede porque estos son tomadores de decisiones bastante distantes, tienen poco o ningún conocimiento de las condiciones locales, generan incentivos entonces que derivan en comportamientos que van en detrimento del ecosistema y del sistema de provisión de agua potable. El tercer punto es que estos dos elementos anteriores y la forma actual de participación de la ciudadanía en estas organizaciones, pues es influenciada de manera bastante formal por la política pública, en la medida en que la política define cómo deben ser esas organizaciones, cuál es la información que tienen que registrar, cómo se tienen que comportar y en consecuencia pues tienen que portarse bien y obedecer a todas estas dinámicas regulatorias. Entonces esto conduce a formas muy esporádicas y no claramente democráticas de compromiso de los ciudadanos, tanto con el sistema de gobernanza como con la conservación de la cuenca. Eso se ve reforzado por un proceso de descentralización que está muy centrado en la operación del sistema. Entonces a ellos se les entregó la responsabilidad de operar el sistema, pero la capacidad de planeación, seguimiento, evaluación, sistema de subsidios y de apoyos, conocimiento, tecnología, etcétera, 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 permanece o en manos de la autoridad ambiental o en manos del gobierno municipal o de otros niveles de gobierno más elevados. Entonces, esa aproximación completamente normativa y externa hacia estas organizaciones genera tres problemas importantes. Primero, la externalización de la responsabilidad de la conservación del sistema socioecológico representado en la cuenca. Es decir, los usuarios entienden que esa no es su responsabilidad y en consecuencia pues generan un rechazo pasivo, altos niveles de desconfianza y limitado interés de la participación por parte de esos actores que participan en estos sistemas. Y finalmente, uno de los elementos interesantes es que no es posible asegurar el respaldo de las instituciones locales a las posibles sanciones que se pudieran aplicar para mejorar la administración y el funcionamiento de estos sistemas. Quinto, el estudio nos muestra que el régimen actual de gobernanza de la región demanda una serie de acciones bastante urgentes, sobre todo si las pensamos desde la perspectiva del cambio climático. Entonces, si el cambio climático golpea de la manera en que prevén estos escenarios, pues es muy probable que en los próximos 50 años estos acueductos dejen de existir. Y eso implica la necesidad entonces de tomar decisiones prontas para poder empezar a tratar esta situación. Nosotros no queremos hablar de adaptación porque es prácticamente echarle la culpa a las organizaciones rurales para que respondan a un problema que no fue generado por ellos. Hablar de adaptación en un contexto como estos necesita de una construcción particular y desde las comunidades, no otra imposición como las muchas que ya hemos venido mencionando en esta presentación. Y por último, pues el reto está en cómo crear espacios deliberativos a nivel regional o de cuenca con capacidad para tomar decisiones o inclusive para rechazar decisiones previas que ya se hubieran tomado por parte de los actores ubicados en estos niveles de la estructura de gobernanza, respaldado por un suficiente poder para sancionar comportamientos que generan resultados negativos y por un sistema de información técnica y científica que garantice la provisión del agua de manera segura a los actores participantes. Yo a esto le llamé conclusiones, pero son más bien 3 puntos para tentarlos a ustedes a ver si nos ofrecen alguna perspectiva o alguna sugerencia a este trabajo. Primero que todo, pues tenemos que seguir avanzando en este asunto del ciclo hidrológico como un modelo de circulación física hacia una comprensión más integral como un proceso histórico y relacional a través del cual el agua y la sociedad se influencian y transforman mutuamente. Segundo, tenemos que avanzar del análisis convencional sobre la forma en que los procesos sociales afectan el flujo material del agua y viceversa, hacia una visión más integrada que explore la forma en que las relaciones sociales inmersas en el territorio y el agua coproducen nuevas estructuras hidrosociales. Y finalmente debemos avanzar en el reconocimiento de la dimensión social
y de la política del agua, que posibilitan clarificar su vínculo como elemento estructurador y transformador del territorio y las propiedades socioecológicas de las estructuras creadas para su provisión y administración. Muchas gracias.